Rebeca. Ok. Porque Gorrión, así le llamamos los cubanos a este sentimiento de añoranza, melancolía hacia la madre patria. Pero no necesariamente significa que queremos volver atrás, o al menos no atrás como está Cuba ahora mismo. Entonces, cuando decimos que tenemos Gorrión, eso no significa que querramos que nos manden para atrás para Cuba, sino que esa parte de nosotros, esa identidad con la que vivimos y que cargamos en el resto del mundo está presente ese día, en esos días de Gorrión, que nos sentimos súper cubanos, que nos sentimos conectados con nuestras raíces, con lo que dejamos atrás, pero no creo que necesariamente signifique que querramos volver, al menos no ahora. Gorrión es una recolección de 9 historias basadas en hechos reales. Cada capítulo es una historia diferente, un personaje diferente, ubicado en puntos estratégicos de la historia del país de Cuba. Y cada personaje tiene una ruta de salida desde Cuba hacia Estados Unidos diferente. Nos cuentan quiénes son ellos, cómo toman la decisión de emigrar y en qué los convierte emigrar. Cuál es el sueño americano y cuando llegan acá, ¿qué pasa? Mi Gorrión, te hablo de mi caso personal. De bueno tiene que he pasado por muchas facetas. O sea, cuando yo llegué a Estados Unidos, tuve un momento que me sentía más americana que nadie, sin serlo, y más extranjera que nadie, sin serlo. Entonces fui completamente a lo opuesto de mis raíces y me quise meter en el lenguaje, en la cultura. No renegaba de donde vengo, pero no lo atendía tanto. Luego, porque estaba en el proceso de conocer bien el país, de adentrarme en esta nueva cultura, luego comencé a extrañar mucho de donde yo vengo, qué es lo que soy. Entonces me conecté mucho con eso, con Cuba y con mi Gorrión y con la tristeza de atrás. O sea, te decía que al principio de llegar a Estados Unidos, yo me conecté mucho con la nueva cultura que yo me estaba insertando. El idioma, todo lo que hacen, la manera de vivir. Y no renegaba de donde yo vengo, pero no lo atendía mucho, porque estaba súper enfocada en conocer esto nuevo. Luego, pasado algunos años, entonces comencé a extrañar de dónde vengo yo. Me empezó a faltar todo esto de mis raíces, porque uno puede vivir un tiempo determinado sin esa inyección de cubanía, pero en algún momento te da el virus, la enfermedad y te la tienes que poner. O sea, en algún momento tienes que volver a escuchar tu música, hablar tu idioma, ver a tu gente. Entonces, luego, en el segundo periodo de mi migración, pues me conecté con eso, con todo lo cubana que soy, incluso más cubana que cuando estaba en Cuba. Aquí hago cosas que en Cuba ni siquiera hacía y aquí las hago aquí. Y luego creo que en este momento ya estoy como en un punto medio. Ya soy una mezcla de las dos. Soy una mezcla de Cuba y soy una mezcla de Estados Unidos. He tomado lo mejor de las dos. ¿Y cómo atiendo mi Gorrión? Me preguntabas. Creo que he escrito un libro. Esa es la manera en que decidí atenderlo. No vamos a parar más por los aviones, porque los aviones también van y vienen los cubanos. Y los aviones también está el Gorrión. Okay. Así que si están ahí, que nos interrumpan para que nos recuerden también que están los viajes. Desde que el libro salió me llegan mensajes de las personas que se lo compran o que escuchan de él, y me han contado muchas historias de lo que pasaron ellos, y por supuesto todas me conmueven, porque creo que los cubanos, cada uno de nosotros pudiésemos estar en este libro. Por eso es que este es el libro para todos. Todos cargamos una historia importante, pero creo que lo que más me conmovió de todo fue justamente a los 2 días de haber salido el libro, una persona que me escribió desde Cuba pidiéndome que cómo podía encontrar mi libro en Cuba, y le dije que tristemente no había manera de hacérselo llegar, y me respondió: no te preocupes, en un mes te leo. O sea, que él iba a salir también. Que yo le respondí: mucha suerte y mucha protección en tu travesía, te vuelves una historia de mi libro. Y eso hasta ahora es lo que más me conmovió de todas las personas que me han escrito, porque es una historia que comienza, que no se ha escrito todavía, y que espero que se escriba bien y que se escriba fácil para él, a pesar del trauma que significa emigrar y hacerlo de la manera que él planea hacerlo, que es ilegal. Pero espero que se escriba bonito
para esa persona que me escribió y que no conozco, pero que espero que algún día esté aquí y pueda leer mi libro y más que eso pueda ser libre. Yo tengo una historia de un balsero y es una de las historias que más respeto y que más dolor me dio escribirla, porque la gente que sale en una balsa requiere una valentía tremenda que yo nunca hubiese tenido yo misma. Pero más que eso, a veces no es solo un intento. La persona que yo tengo en mi libro lo intentó 7 veces por mar. Y a veces no llegaba, se perdía en islas, lo paraba la policía. O sea, un día salió y después de haber navegado mucho tiempo pensó que había llegado a los Estados Unidos y había llegado a Pinar del Río. Le dio la vuelta a la isla de Cuba y volvió a estar en Cuba. Entonces, las vivencias y las cosas que pasaron, las personas que venían en esta balsa, para mí se requiere una valentía extrema para hacerlo y de mucha fe. Y esto es algo que los cubanos tenemos bastante fe y somos supersticiosos, sobre todo en tiempos de crisis. Hasta el que no es creyente dice o Batalá, Maya, o Chum, Dios mío, Virgencita, todo. Y en este caso, este balsero era una persona que no creía en nada y cuando se ve en el medio del mar, en medio de una tormenta, según él tiene una imagen de la aparición de la Virgen y él promete que si llega va a ir hasta la Ermita de la Caridad. Y creo que esta promesa es bastante peculiar. Muchos hemos hecho la misma promesa, que le decimos a la Virgencita en Cuba: ayúdame a cruzar las aguas y te voy a ver del otro lado. Y por eso muchos cubanos van a la ermita a agradecer su travesía. Mi libro está organizado por instinto. Yo escogí historias que estuvieran en un punto de la historia de nuestro país, y valga la redundancia, determinado. O sea, yo quería mostrar diferentes rutas en diferentes periodos de la historia de Cuba. Entonces, cada capítulo es una historia diferente, está ubicado en un espacio de tiempo diferente de Cuba, pero a la vez están entrelazados entre ellos. Usted puede leerse un capítulo independiente o puede leerse el libro completo y cuando vaya por el capítulo 3 te vas a dar cuenta de que el abuelito que se menciona antes, entonces ahora es el protagonista de esta historia. O sea, sí están todas entrelazadas entre ellas las historias. Yo creo que ahora mismo, tristemente, estamos viviendo uno de los momentos de mayor emigración que estamos viendo de cubanos que están saliendo desde Cuba hacia cualquier parte del mundo y hacia Estados Unidos. Ahora mismo se han roto los récords del Mariel, que fue la crisis migratoria más grande que se vivió aquí en algún momento en Estados Unidos. Pero creo que un libro como este es siempre oportuno. Una persona sola, un solo inmigrante o 100.000 inmigrantes tienen una historia que contar y tienen un gorrión y son parte de las historias de mi libro. Entonces creo que soy dichosa de haberme levantado un día con la idea de hacer esto y hacer la investigación y las entrevistas necesarias para hacerlo, pero lo pudo haber hecho cualquiera, porque lo que escribí yo es lo que siente cada cubano que llegó aquí y, o sea, creo que me lo dictaron, no sé, las musas, Dios, cualquier cosa que exista, pero no creo que es algo mío solo. Yo estoy hablando y poniéndole voz a las historias de muchas personas, en este caso 9 de mi libro, pero que se aplican a todas las historias de los cubanos. Entonces, en cualquier momento, cualquier persona que hubiera escrito algo así, creo que es oportuno y que vale la pena. Después de escuchar, registrar, testimoniar estas historias que son de desprendimientos, que son de desarraigo, ¿hay algo particularmente esperanzador que te lleves? Que uno se desprende de lo material, pero no de lo espiritual. Uno se lleva a su país consigo, a todas partes. Y la geografía, las fronteras, los mapas, eso nos lo inventamos los humanos para separarnos los unos a los otros. Pero está todo en la mente.